se hayan conectado con nosotros. Este es el séptimo de un total de 11 conferencias que estamos haciendo en torno a esta nueva energía renovable en el país y cómo nos vemos configurando un proceso de estos en Colombia. Entonces, para mí es un gusto presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, que es el doctor José Antonio Sarta Fuentes, quien nos va a hablar sobre el cambio de combustible en el reactor nuclear colombiano. Agradezco también a Felipe Gaitán, que nos abre las puertas desde IEEE. Recuerden que para mayor información y para poder hacer parte de esta gran comunidad de conocimiento, estamos con los brazos abiertos eh, desde el nodo de innovación especializado de cambio climático y los nodos de residuos sólidos, servicios públicos y educación también para fortalecer toda esta estrategia. Entonces, Felipe, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, María Clara. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este, que es el octavo webinar de las conferencias que estamos desarrollando junto con Ruta N. El día de hoy, la presentación está a cargo del profesor José Sarta. Esta presentación tiene como nombre Cambio de combustible en el reactor nuclear colombiano, desafío técnico y acciones. Entonces, este es el octavo webinar en un ciclo de conferencias sobre el panorama de la energía nuclear en Colombia. Esta temática se encuentra, como lo mencionaba María Clara, dentro del proyecto Nodos de Innovación Especializados de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Desarrollo Económico y se encuentra operado por Ruta N, con el objetivo de promover la innovación nuclear y, en este caso, invitar a que se masifique la investigación en esta temática. Como les mencioné, el día de hoy nos acompaña el profe José Sarta. El profe es físico de la Universidad Nacional, miembro activo de la Sociedad Nuclear Americana, como investigador científico del Instituto de Asuntos Nucleares y contraparte del gobierno internacional, del organismo, perdón, internacional de energía atómica. Lideró el proyecto de conversión del núcleo del reactor de investigación colombiano. En calidad de director del reactor, formó parte de la delegación colombiana que se estableció en Washington para revisar las bases de un programa de intercambio tecnológico nuclear con el gobierno de los Estados Unidos. Profesor, pues para tanto para IEEE Colombia como para Ruta N y la Alcaldía de Medellín, pues es un placer contar con usted el día de hoy, pues además de darle la bienvenida, ya le damos el paso para que comience con la presentación, profe. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Eh, Clara, Felipe, muy buenas tardes. Gracias por esa presentación tan bonita, tan querida. Para mí es un placer, digamos, estar participando de este evento con ustedes. Eh, Los felicito por esta gestión tan importante que están haciendo para el país, por un lado, y bueno, por otro lado, ya respecto a lo que es mi presentación, quiero de una manera muy breve, muy sucinta, presentarles, digamos, una experiencia, digamos, vivida con el reactor nuclear colombiano que tenemos. Todo lo que les voy a contar aquí en la presentación, desde luego que, digamos, son experiencias vividas directamente en el reactor nuclear. ¿Ok? ¿Mm? De suerte que entonces, inicialmente la presentación, digamos, va a tener prácticamente, digamos, cuatro, digamos, ítems que vamos a desarrollar, contenido. El primer contenido está relacionado con la parte del contexto. Digamos, queremos ver, digamos, cuáles fueron los aspectos que antecedieron, digamos, a la necesidad de un cambio del núcleo en el reactor. Ya prácticamente en el segundo punto, en la segunda parte de la presentación, hablaremos directamente de lo que fue en sí la renovación del reactor como tal. Como un tercer punto, las dificultades y desafíos con las cuales nos tuvimos que ver enfrentados. Y por último, digamos, un último aspecto que ocurrió, digamos, en los últimos años, relacionado con el tema de lo que se llama usualmente con el nombre de un recomisionamiento. Esto solamente ocurre, pues solamente ocurrió realmente solamente en el reactor nuclear colombiano, pues obviamente por unas razones muy sui generis, como lo vamos a ver a continuación. Con relación al contexto, pues le vamos a dar un contexto inicialmente histórico a la situación, ¿cierto? De manera que entonces aquí tenemos algunos aspectos que nos dicen a nosotros, nos ilustran, digamos, de un convenio que se estableció entre Colombia y el gobierno americano. Como lo mismo lo hizo la presentación el 19 de julio de 1955,
¿cierto? El doctor Eduardo Zuleta Ángel, en representación del gobierno colombiano, y el señor presidente Eisenhower en la Casa Blanca, firmaron por primera vez digamos, un convenio de colaboración, digamos, de cooperación de los usos digamos, de la energía nuclear para el país. Es el primer aspecto, digamos, que históricamente ocurre, digamos, aquí en el país, justamente ese día del 19 de julio de 1955. En el tema nuclear, digamos, esta fecha, como muy bien lo dice el texto, es una fecha memorable, porque básicamente es el día en el cual prácticamente nace en el país el tema nuclear de una manera oficial. ¿Ok? Con ese tipo de, digamos, de acuerdo que se estableció con el gobierno de los Estados Unidos, entonces se iniciaron unas primeras acciones que se dieron entre el año 1956 y el año 1959. Entonces un grupo de entusiastas aquí en Colombia, entonces empezaron a trabajar en el tema nuclear en esa época, y entonces en el año 1956 se creó, digamos, un instituto que se le dio el nombre del nombre del Instituto Colombiano de Asuntos Nucleares, ICANN, ¿cierto? Era un instituto muy pequeño, sus instalaciones quedaban en el centro de Bogotá, etcétera. Era algo muy incipiente en ese momento. 2 años después, digamos, ese mismo grupo creó una comisión que se le llamó la Comisión de Energía Atómica de Colombia, bajo otro decreto, ¿verdad? Y bueno, el asunto continuó, digamos, y 3 años después, finalmente, oficialmente se crea lo que se conoce o se conoció durante mucho tiempo con el nombre del Instituto de Asuntos Nucleares, IAN, bajo el decreto 2345. Y es prácticamente, digamos, con el Instituto de Asuntos Nucleares que básicamente, digamos, se inicia oficialmente las actividades nucleares en el país, en el año 1959. ¿Ok? Digamos que estas eran las instalaciones, digamos, que, digamos, se crearon o se construyeron para finalmente para albergar todo el tema nuclear. ¿Cierto? Digamos que ahí, en ese edificio, fue donde prácticamente se iniciaron las actividades nucleares en el país. En el año 1959 se inauguró entonces las instalaciones del Instituto de Asuntos Nucleares. Ese instituto digamos, básicamente, pues se crearon, digamos, mucha infraestructura física para albergar, digamos, infraestructura relacionada con el tema nuclear, como vamos a ver más adelante, ¿ok? Ujú. Muy bien, entonces, digamos, de esa manera nació lo que durante mucho tiempo se conoció con el nombre del Instituto de Asuntos Nucleares en el año 1959. ¿Ok? En ese mismo orden de ideas, un año después, en el año 1960, entonces Colombia adhiere entonces a lo que hoy en día se conoce con el nombre del Organismo Internacional de Energía Atómica. Digamos, para poder desarrollar, digamos, actividades en un país que estén relacionadas con el tema nuclear, es necesario que el país de alguna manera tenga que estar, digamos, adherido a este Organismo Internacional de Energía Atómica, por muchas razones, ¿ok? El Organismo Internacional de Energía Atómica es el organismo encargado de regular todo el tema nuclear en el mundo, ¿no? Desde el punto de vista de controlar, digamos, los combustibles nucleares hasta, digamos, ofrecer ayuda y cooperación a los países miembros, ¿ok? 1960, Colombia entonces finalmente adhiere, digamos, a Naciones Unidas, finalmente. Esto es un organismo de Naciones Unidas. O sea, en el año 1960, Colombia ya tenía, digamos, un instituto, ¿cierto? Y además de eso, entonces ya se ha afiliado entonces al Organismo Internacional de Energía Atómica. 3 años después, entonces, digamos, el Congreso de Colombia, digamos, establece la Ley 6 de 1963, la Ley Sexta. Esta ley sexta, digamos, del año 1963, ¿qué papel cumple? Como mismo lo dice ahí, es una ley que básicamente establece o aprueba el convenio de cooperación entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos de América, en relación con usos civiles de energía atómica, suscrito en Washington el 9 de abril de 1962. Es decir, ya para el año 63, no solamente Colombia estaba afiliado al Organismo Internacional de Energía Atómica, sino que ya tenía un convenio establecido con el gobierno de Estados Unidos para hacer, digamos, transferencia de tecnología. ¿Ok? Aquí tenemos entonces una copia de una de las hojas de las escrituras de la compraventa del reactor, ¿cierto? Eso es una copia original, digamos, es una copia de la escritura original, digamos, del acuerdo que se estableció con el gobierno de Estados Unidos para, digamos, la compra y venta de un reactor nuclear para Colombia, ¿ok? De tal manera que entonces, digamos, ya esto más o menos estamos hablando del año 63, ¿no? Continuamos una vez más.
esta compraventa del reactor nuclear, digamos, a Colombia por parte de Estados Unidos se da a través de la ley que acabamos de enunciar anteriormente, ¿ok? La misma escritura, digamos, de compra-venta establece cuánto fue el precio del reactor nuclear en esa época, ¿cierto? El precio del reactor, como mismo lo dice la escritura, fue del orden de 185.450 dólares, obviamente, pues desde esa época, ¿ok? Ese fue el costo del reactor nuclear, digamos, que Colombia le compró a la Lockheed, entonces, en Estados Unidos, ¿ok? O sea, Colombia ya había comprado entonces un reactor nuclear. Entonces, lo primero que se hace, digamos, cuando se hace una compra de un reactor, lo que hay que hacer es establecer lo que se llama un reporte de análisis de seguridad. Y ese reporte de análisis de seguridad, que es válido para cualquier instalación nuclear, en el caso particular de Colombia, este reporte de análisis de seguridad se preparó en el año 1964. De esto fue encargado entonces la compañía a la cual se le compró el reactor nuclear, que se le llama la Lockheed. La Lockheed se encargó entonces de preparar ese reporte de análisis de seguridad en el año 1964. A esta altura teníamos ya entonces, el país contaba con un reactor nuclear y tenía entonces con su respectivo reactor de análisis de seguridad. También la compra estaba ya lista, ¿ok? Lo que había que hacer a continuación era entonces iniciar, digamos, la construcción, digamos, del recinto donde se iba a albergar el reactor nuclear. Aquí ustedes ven, digamos, en el color ladrillo al fondo se ve, digamos, la instalación que fue construida para albergar el reactor nuclear. En la parte, digamos, de atrás del instituto, del edificio que vimos al comienzo, entonces allá se construyó el recinto del reactor, en donde, digamos, fue finalmente albergado el reactor nuclear. Entonces, lo primero que se hizo fue construir el recinto donde iba a ser albergado el reactor nuclear. Después de construir el recinto, pues entonces dentro del recinto se construyeron algunos elementos, ¿no? Fundamentales para poder, digamos, eh, garantizar, digamos, la instalación del combustible nuclear. Elementos fundamentales, ahí los vamos a enunciar uno a uno. Ese blindaje biológico es, digamos, esa parte de color verde que ustedes ven ahí, que tiene una forma de base octagonal, ¿cierto? Esa parte octagonal básicamente está hecha de concreto, ¿cierto? Y obviamente tiene más o menos una altura casi de unos 5 metros más o menos de altura, ¿ok? Ujú. Eso constituye ese material, ese blindaje biológico que está hecho de color verde, básicamente está hecho de material de concreto convencional. En la parte más interna, digamos, del concreto está un cilindro, un tanque en forma cilíndrica, digamos, hecho en acero al carbón, que tiene una altura más o menos casi unos 5 metros y un diámetro de más o menos de 1,98, un diámetro de 2 metros más o menos y una altura más o menos de 5 metros, ¿ok? Ese es el tanque en el cual, digamos, en la parte más interna, la parte inferior, se iba a albergar entonces el núcleo del reactor. Ese tanque se llenó con agua que debe tener unas especificaciones muy especiales. Esas especificaciones son entonces, tiene que ser un agua liviana, es un agua que debe estar desmineralizada, ¿cierto? Además de eso, entonces, como el agua debe cumplir ciertas características especiales, ustedes ven ahí en la parte inferior del dibujo unos tanques de colores blanco y un color, digamos, amarillo. Eso constituye lo que se llama entonces el sistema de procesamiento del agua. Es decir, para tratar el agua que va a estar dentro del tanque del reactor, entonces es necesario entonces contar con un desmineralizador y obviamente, digamos, un purificador. También, digamos, como al operar el reactor el agua empieza a calentarse, entonces es necesario entonces contar con un sistema, digamos, para refrigerar. Entonces, para eso sí contaba con un intercambiador de calor. También obviamente es necesario, digamos, tener en cuenta, digamos, armar o en la parte, digamos, rodeando al reactor nuclear, establece un sistema de monitoreo de radiación. Entonces, alrededor del reactor, del reactor, entonces establece un sistema de monitores de radiación. Y por último, tenemos lo que se llama un sistema neumático. ¿El sistema neumático en qué consiste? El sistema neumático es un sistema que permite llevar muestras al interior del reactor y extraer las muestras del interior del reactor. Para eso se conoce con el nombre del sistema neumático. En conclusión, además entonces de contar, digamos, con la instalación, con el edificio, entonces adicionalmente se construyeron blindaje biológico, un tanque de acero, agua liviana con la que se llenó el tanque, un sistema de procesamiento digamos, purificar el agua, un intercambiador de calor para evacuar el calor, un sistema de monitoreo para, digamos, proteger la radiación y el sistema neumático para, digamos, llevar y extraer muestras al interior del reactor. ¿Ok? Eso básicamente son las componentes y sistemas auxiliares del reactor. También necesitan, digamos, una instrumentación para operar el reactor. Entonces, ustedes al lado izquierdo ven entonces una foto
Esa foto es obviamente de cómo fue la instrumentación que inicialmente, con la cual se operó inicialmente el reactor. Ustedes se dan cuenta que es una instrumentación relativamente antigua, toda esa instrumentación fue, digamos, construida con tubos, a tubos, y a esa instrumentación hay que colocarle entonces una electrónica, y esa electrónica entonces a ella está asociada entonces unos detectores. Los detectores son cámaras de fisión, cámaras de ionización compensadas y cámaras de ionización. Y cada una de esas cámaras de ionización, cámaras de fisión y cámaras de ionización compensadas cumple una determinada función. Una instrumentación más, digamos, una consola de control, básicamente configura digamos, los elementos auxiliares que fueron, digamos, adquiridos para, digamos, ensamblar el reactor. Ya, digamos, la otra parte es una de las partes más sensibles del reactor, que es la parte del combustible. El combustible con el cual se ensambló el reactor inicial es el combustible que llama el combustible tipo MTR. Se le llama MTR, hay un asterisco en la parte inferior, ustedes ven entonces ahí qué quiere decir MTR en inglés. Esto es digamos, se llama así simplemente porque sus siglas dicen que fue un combustible creado para, digamos, probar materiales, por allá en Idaho, en Estados Unidos. De tal manera que entonces, ¿cómo es el combustible? El combustible inicial es un combustible en forma de placas, como ustedes están dándose cuenta ahí. Son generalmente dos placas, digamos, generalmente de aluminio 1100, ¿cierto? Y dentro de las dos placas hay, digamos, está prácticamente el combustible, propiamente dicho, en forma de sándwich. Entre las dos placas, en forma de sándwich, ustedes se pueden ver en la parte de abajo, digamos, una figurita en donde hay un corte transversal, en donde pueden ver la lámina de arriba, la lámina de abajo, y en un sándwich está obviamente, digamos, el uranio, el material fisible en este caso. En este caso, el material fisible es un uranio 235 enriquecido a lo que se llama el 93%. 93% de enriquecimiento de uranio 235, se suele decir que es un enriquecimiento, digamos, un enriquecimiento muy alto, ¿ok? Es la forma más o menos como, digamos, la forma geométrica, digamos, que tenía el combustible, digamos, original. Combustible en forma de placas, ¿verdad? Aquí, digamos, vemos, digamos, la forma como se ensambla lo que se llama entonces un elemento combustible. Una vez que se tiene una placa de combustible, entonces se hace un arreglo de 10 placas de combustible, ¿ok? Y ustedes se pueden dar cuenta ahí que la niña que está sosteniendo esas 10 placas, que conforman lo que llama un elemento combustible, digamos, ahí ven ustedes más o menos cómo son las dimensiones, más o menos la longitud es alrededor de unos 70 centímetros y el peso relativamente no es muy grande, ¿ok? De manera que entonces, de esa manera entonces se ensamblan, digamos, las 10 placas de elemento combustible que posteriormente fueron llevadas al reactor nuclear. De esta manera, 10 placas configuran lo que usualmente se conoce con el nombre de un elemento combustible, ¿ok? Bueno, esas 10 placas, digamos, se introducen dentro de una caja, como ustedes la están viendo ahí, ¿cierto? De tal manera que entonces esa caja, finalmente, en el interior de esa caja se colocan las 10 placas y en la parte extrema, digamos, en la parte extrema izquierda que ustedes están viendo ahí, digamos, se tiene, digamos, un soporte, digamos, que finalmente, el soporte que finalmente, digamos, a hacer el ajuste, digamos, adecuado dentro del núcleo del reactor. ¿Cierto? Es lo que técnicamente conocemos con el nombre de lo que es una boquilla, ¿cierto? La boquilla, que es la parte extrema izquierda, es la que finalmente va a estar insertada ya, digamos, dentro de una mesa que haya ya colocada en el núcleo del reactor, ¿ok? Entonces las 10 placas se colocan dentro de una caja y esa caja finalmente va a ser colocada en el reactor. Esto es lo que generalmente se conoce con el nombre de un elemento combustible, en este caso tipo placas. ¿Cómo luce, cómo es la apariencia física de ese combustible? La apariencia física es de esas 10 placas que están contenidas dentro de esa caja. Finalmente tiene esa apariencia que ustedes están viendo ahí. En la parte superior está la parte de la boquilla y en la parte más baja está, está la caja y en la parte más inferior hay, digamos, una varillita. En esa varillita es donde se toma el elemento combustible y se introduce con esa con esa varillita, con unos elementos, unas pinzas especiales se introduce el elemento combustible en el interior del reactor nuclear. Para eso está esa varillita que ustedes ven ahí. Bueno, después de que, digamos, se tienen todos los elementos combustibles ensamblados, entonces lo que hay que hacer a continuación es, digamos, hacer un experimento que ya conoce con el nombre del experimento de criticidad, ¿cierto? Este es el primer experimento de criticidad en el reactor nuclear colombiano se realizó el 20 de enero de 1965. Por Colombia, las 4 personas que participaron en esa carga, en esa primera carga inicial del combustible del reactor, estuvo el director del instituto de ese entonces, que es el doctor Tulio Marulanda,
y bueno, digamos, otros directivos y obviamente científicos de ese momento. Jaime Toro Gutiérrez, Manuel Guzmán y Edmundo Sandoval. Este fue el grupo de 4 personas por parte, digamos, del Instituto de Asuntos Nucleares que estuvieron encargados de esta operación, de poner a funcionar por primera vez el reactor nuclear colombiano. ¿Ok? Bueno, aquí está un registro, digamos, de lo que se realizó ese día, 20 de enero de 1965. Ahí ustedes ven, digamos, lo que podemos llamar entonces como el acta inicial con la cual se cargó el reactor. Entonces, por eso se dice ahí, o se titula en la parte superior, se dice número de operación, la número 1, ¿cierto? Que fue realizada justamente ese día 20 de enero. Y bueno, generalmente el reactor nuclear, siempre, de cualquier operación que se haga, de cualquier actividad que se haga con el reactor nuclear, siempre hay que redactar una bitácora, se llama una bitácora. Y esta es la primera hoja de la bitácora del reactor nuclear colombiano. El propósito de esa primera operación, lo dice ahí, es el experimento de criticalidad. Entonces ahí se relacionan algunos aspectos importantes de lo que se hizo ese día. Por ejemplo, a la hora en que empezaron a hacer el experimento, empezaron a las 9 de la mañana, el reactor se llevó a qué potencia, se llevó perdón, el reactor se llevó a la potencia de 10 kilovatios y se llegó a la hora de 19.15, digamos, a la hora, a las 19.15, y finalmente se apagó el reactor a las 19.46. Des en cuenta ustedes que esta primera operación empezó a las 9 de la mañana y terminó finalmente, el reactor entró en potencia a las 19:15, prácticamente casi fueron, ¿no? 19 menos 9, prácticamente fueron casi 10 horas de trabajo continuo para poner a funcionar ese reactor nuclear, ¿ok? Y una vez más, siempre que se hace, digamos, una operación con el reactor nuclear, digamos, además de justificar y levantar, digamos, una respectiva, digamos, acta de lo que se está haciendo, las personas que participan en la operación del reactor nuclear siempre se tiene que firmar. Al lado izquierdo, ustedes ven una firma, la del supervisor, la del operador, del director del experimento y el manejo del combustible. Al lado izquierdo, prácticamente la columna izquierda, están todas las personas, digamos que trabajaron por parte de la compañía de Estados Unidos. Y al lado derecho, pues están todas las personas que participaron aquí por parte de Colombia. Primera acta con el cual funcionó el reactor nuclear colombiano el 20 de enero de 1965. ¿Ok? Bueno, esa es la apariencia física que presenta nuestro reactor nuclear colombiano cuando está trabajando. Él despide un estello de color azuloso intenso que se conoce generalmente con el nombre de la radiación de Cherenkov. Cuando se tiene en cualquier reactor nuclear la radiación de Cherenkov, es porque obviamente pues, el reactor está, digamos, operando en principio, digamos, adecuadamente, ¿ok? Finalmente, ¿cómo fue el arreglo del reactor? El núcleo quedó cargado más o menos de esta manera. Ustedes ven cuadritos ahí con las respectivas 10 rayas. Cada cuadrito con las respectivas 10 rayas corresponde entonces a, digamos, a lo que es un elemento combustible, ¿cierto? Y bueno, hay unos elementos que no tienen, que tienen unos puntos negros y unos puntos blancos. Bueno, estos son básicamente, digamos, componentes adicionales del reactor que se llaman generalmente las barras del reactor. Estas barras del reactor que se pueden insertar o se pueden extraer del reactor son las que permiten, digamos, controlar, digamos, la operación del reactor. Cuando las barras están totalmente insertadas dentro del combustible, dentro del núcleo del reactor, el reactor está apagado. Para que el reactor funcione, lo que hay que hacer es ir levantando lentamente esas barras y automáticamente el reactor empieza, digamos, empieza a ir subiendo su potencia. La masa total con la cual se cargó el reactor nuclear por primera vez fue de 2.22 kilogramos de uranio 235, ¿ok? Para mejorar la eficiencia de la reacción nuclear, ustedes se dan cuenta que hay unos cuadros que están rodeando, unos cuadros de color más o menos como azulosos, que están rodeando más o menos, digamos, todo el combustible. Esos cuadros, digamos, grisáceos o azulosos que están rodeando el elemento combustible, el combustible total, son grafito. De tal manera que entonces la idea, ¿cuál es? La idea es que digamos, ocurre un efecto más o menos que se conoce generalmente con el efecto especular, es decir, que cualquier neutrón que quiera salir, escapar del núcleo del reactor, se vea reflejado, digamos, en ese grafito y automáticamente, digamos, digamos, devuelto al interior del núcleo del reactor. Esto con el propósito de mejorar la eficiencia de la reacción. Adicionalmente, ustedes ven unos puntos azules. Los puntos azules están generalmente llenos con agua y ahí finalmente es donde desde la parte de afuera, desde la parte externa del reactor, van y se colocan en esos puntos, se colocan entonces muestras que van a ser irradiadas con algún propósito determinado. Esa es la configuración final del primer núcleo del reactor, digamos como se estableció en el país.
Aquí hay digamos, dos dibujitos que nos representan. Entonces, al lado izquierdo, digamos, un dibujo que nos representa más o menos cómo está el reactor en 3 dimensiones, y en la parte derecha el mismo dibujo, pero ya una foto real de cómo se ve el reactor de la parte superior, ¿no? Un aspecto importante aquí en este caso es que para que la reacción nuclear funcione es necesario tener siempre, digamos, un detonador. En este caso, el detonador en este caso es una fuente de neutrones. Ahí está escrito, la fuente de neutrones en este caso es una fuente de plutonio berilio, tiene 80 gramos de plutonio y tiene una actividad, inicialmente tiene una actividad de 5 curios, lo cual le da una actividad, un flujo de neutrones de 10 a la 6 neutrones por segundo. Ustedes ven en la parte superior derecha, en la esquina superior derecha del dibujo, ustedes están viendo allá como una especie de, de una estructura como semicónica, ¿cierto? O como un cono. Ahí en esa parte ahí, digamos, está colocada entonces la fuente que da origen inicialmente a la reacción nuclear. ¿Ok? Esto es otra vista, digamos lo mismo, pero otra vista del núcleo, de cómo quedó armado, digamos, el núcleo del reactor. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Es decir, en el dibujo al lado izquierdo, ustedes ven entonces una mesa, ¿cierto? Sobre la mesa que tiene, digamos, tenemos entonces, digamos, la parte donde se llama generalmente la parte de la grilla, la parte superior de la mesa, y esa grilla tiene unos huequitos, y en esos huequitos es donde se va colocando, de la parte superior de la mesa, donde se va colocando los elementos combustibles, ¿cierto? En la parte del fondo es donde están los sensores, los detectores. En la parte superior del combustible donde están prácticamente las barras que suben y bajan. Y en las partes laterales, digamos, que están representadas con el número 10. Entonces, es ahí donde se tiene lo que comúnmente se conoce con el nombre de los tubos de haces en este reactor. Este reactor tiene 2 tubos de haces, ¿ok? A la parte izquierda tenemos entonces un dibujo más, y en la parte derecha tenemos entonces un corte transversal que nos representa, digamos, cómo es el reactor, digamos, visto en ese corte, ¿verdad? Un mes después de haberse realizado la operación de poner a funcionar el reactor nuclear, al mes entonces va nuestro ilustre presidente Guillermo León Valencia y, digamos, inaugura oficialmente el reactor nuclear para Colombia. En ese momento, digamos, ya Colombia tiene oficialmente, digamos, un reactor nuclear funcionando, pues, obviamente, para sus respectivas, digamos, aplicaciones en ciencia, tecnología. ¿Ok? Muy bien. Eh, bueno, esto con relación, digamos, a un aspecto histórico, ¿verdad? Entonces, estamos ubicados, digamos, en la época de los años 60. El reactor trabajó durante muchos años, ¿verdad? Y bueno, llevamos entonces a mirar por qué fue necesario hacer una renovación al reactor nuclear, ¿no? Entonces, bueno, digamos, aquí hay un antecedente. Un antecedente está relacionado con lo que ocurrió hacia mediados de la década de los años 70. A mediados de los años de la década de los años 70, digamos, ya había una preocupación a nivel mundial sobre, digamos, sobre los elementos combustibles altamente enriquecidos que estaban, digamos, en los reactores nucleares en el mundo. La gran mayoría de reactores en el mundo estaban operando con combustible de alto enriquecimiento. Y combustible de alto enriquecimiento, digamos, es un problema porque, digamos, de ahí se pueden, digamos, extraer combustible para producir armas de destrucción masiva. Entonces, por esa razón, entonces, se pensó en su momento que lo mejor lo que se tenía que hacer era reducir, digamos, el porcentaje de enriquecimiento de esos combustibles que estaban en esos reactores nucleares. Por esa razón, entonces, se pensó que, digamos, que los reactores nucleares deberían tener entonces ahora combustibles no por encima del 90, no por encima del 20%, sino por debajo del 20%. Se estableció entonces una política mundial de que los reactores nucleares deberían tener combustible nuclear, digamos, de bajo enriquecimiento, o sea, enriquecimiento por debajo del 20%. Y a partir de ahí, entonces, digamos, se empezó a crear un programa, como lo mismo lo dice el párrafo ahí, un programa que se conoció con el nombre el RRTR, que se llama entonces el programa de bajo enriquecimiento, o sea, cambiar en los reactores nucleares, digamos, el alto enriquecimiento por el bajo enriquecimiento. Colombia no se salvó de eso, ¿ok? Colombia también tuvo que entonces entrar dentro de ese programa, tratar de cambiar su combustible de alto enriquecimiento a bajo enriquecimiento, ¿ok? Pero adicional a esa política mundial de cambiar de alto enriquecimiento a bajo enriquecimiento, ocurrió algo adicional en el reactor nuclear colombiano. En el año 1983, ¿cierto? Se realizó por parte de una compañía canadiense,
digamos, un estudio de corrosión de algunos de los elementos combustibles que estaban en el núcleo del reactor. Y se observó que algunos de los elementos combustibles estaban empezando a presentar, digamos, corrosión. Esto fue obviamente motivo de preocupación, entonces se pensó que entonces que ya habían, digamos, elementos suficientes, digamos, o argumentos suficientes para proceder entonces a cambiar el combustible del reactor nuclear. Por un lado, la política de bajo enriquecimiento y por otro lado, digamos, la corrosión que ya empezaba a presentar el combustible nuclear. Y empezó el ejercicio. El ejercicio empezó, digamos, tratando de consultar compañías extranjeras a ver, digamos, cuál era la mejor opción de cambiar el combustible del reactor nuclear. Ese fue un ejercicio que tomó prácticamente, digamos, toda la década del año 80, ¿ok? Se consultó, por ejemplo, a compañías como Interatom, se contactaron compañías una vez más como la ASL canadiense y por último se contactó entonces General Atomics. Se estudiaron las diferentes propuestas en su momento. Esto fue un ejercicio que tomó 7 largos años hasta que finalmente se tomó la decisión de que fuera General Atomics, una compañía americana, la que se encargara entonces digamos, del cambio del combustible y a su vez de una vez modernizar la instalación. ¿Ok? Eh, bueno, entonces, para establecer, digamos, para sacar adelante o llevar adelante ese cambio de combustible y de renovar obviamente la instalación, entonces se realizaron diferentes proyectos. Y ahí tenemos entonces prácticamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica, ustedes ven esos 5 proyectos que se adelantaron en sus respectivos años. Entonces aquí se empezó a trabajar desde el año 1987 hasta el año 1997, con 5 proyectos con el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿cierto? Digamos, y con esas inversiones que ustedes están viendo ahí, finalmente entonces, digamos, se pudo sacar adelante entonces el proyecto del cambio del reactor y la modernización de la instalación. Digamos, también fue necesario, además de presentar propuestas o proyectos de investigación al Organismo Internacional de Energía Atómica, además de presentar esas 5 propuestas, también se tuvo que representar una propuesta, digamos, a Planeación Nacional para conseguir algunos recursos. De manera que entonces, a través del Ministerio de Minas y Energía, entonces, digamos, se lograron conseguir, digamos, otros recursos adicionales como los que ustedes ven ahí. Ahí ustedes ven entonces, digamos, los 6 proyectos que fueron necesarios adelantar, ¿cierto? Durante varios años con esas inversiones para poder modernizar el reactor nuclear. ¿Ok? Recuerden ustedes que siempre para iniciar una operación, digamos, con un nuevo combustible es necesario redactar, entonces, digamos, un documento de seguridad. Entonces, como ya General Atomics había sido la compañía a la cual fue, digamos, asignada este cambio del combustible, entonces General Atomics en el año 1965 redactó, digamos, un reporte de análisis de seguridad. Ese reporte de análisis de seguridad fue implementado, con algunos, elementos que se aportaron aquí de parte, digamos, del personal técnico del gobierno de Colombia, ¿verdad? O sea, finalmente, ustedes ven una lista ahí, en la primera lista aparece el reporte de análisis de seguridad. Ese reporte de análisis de seguridad fue construido con la ayuda de General Atomics y con ayuda del personal científico colombiano, ¿cierto? Ese fue el reporte de análisis de seguridad que se construyó, el documento que se construyó para poder, digamos, proceder a hacer el cambio del combustible nuclear. No solamente fue necesario redactar o sacar, digamos, construir o tener el reporte de análisis de seguridad del cambio de combustible nuclear, también se tuvieron que redactar toda esta serie de documentación. Fue necesario construir un manual de operación, manual de límites y condiciones operacionales, manual de mantenimiento, manual de radioprotección, un manual de contingencias, un manual de calidad, un manual de protección física, un plan de manejo ambiental, un plan de capacitación, un registro de control de la documentación, un registro de la lista maestra de documentos y registro listado de firmas autorizadas. Una vez que se construyó toda esta documentación, prácticamente, digamos, desde el punto de vista de documentación, teníamos prácticamente todo listo para ponernos para poder, digamos, dar operación con el nuevo combustible, ¿cierto? Finalmente, en la parte de atrás, ustedes ven entonces un documento también complementario que redactó, digamos, General Atomics. Entonces, ese documento que está en la parte, digamos, descrito en la parte inferior, fue el documento base sobre el cual, digamos, se establecieron cuáles fueron los pasos que había que seguir, digamos, para, digamos, poner a prueba, digamos, el reactor y ponerlo a funcionar nuevamente, ¿ok?
esta es básicamente la documentación que en su momento se redactó, ¿cierto? Para poder, digamos, cumplir con los requerimientos, para poder, digamos, poner a funcionar el reactor con el nuevo combustible de bajo enriquecimiento, ¿ok? No solamente, digamos, tuvimos que cambiar el combustible, también se tuvo que renovar muchos componentes del reactor, ¿cierto? Entre eso la instrumentación, porque la instrumentación ya era una instrumentación obsoleta. Entonces fue necesario también cambiar la instrumentación en su momento. Entonces, por ejemplo, se cambió una instrumentación ahora totalmente, digamos, computarizada, sistematizada, como la que ustedes están viendo ahí. Entonces se cambió la instrumentación vieja, y ahora se tenía entonces en ese momento una instrumentación nueva. Entonces, esa instrumentación que ustedes ven ahí básicamente no es otra cosa más que la consola de mando, la consola de control, y también se tuvieron que cambiar entre los detectores, la instrumentación. Entonces, ya en este caso, ya se pasaron de tener 4 detectores, ahora se tienen entonces básicamente 3 detectores que están operando con el reactor. 2 canales, digamos, con cámara de fisión y un canal con una cámara de ionización, ¿ok? Entonces, también se aprovechó el cambio del combustible para una vez cambiar la instrumentación y cambiar entonces también entonces la consola de control, ¿ok? Bueno, un aspecto importante en la que nos vimos enfrentados, ¿cierto? Fue, digamos, inicialmente, pues lo que había que hacer era, digamos, desensamblar el combustible nuclear, ¿cierto? Que llevaba operando varios años, el combustible de placas que ustedes acabaron de ver, ¿cierto? Esa era una tarea, digamos, que había que abordar inicialmente, ¿verdad? Entonces, para abordar esa tarea, pues una vez más, había que realizar un poco de documentos, una serie de estudios. Y uno de los estudios que había que hacer obligatoriamente en ese momento, ¿cuál era? Era, digamos, coger año por año, desde el año 65 hasta el año 94, y digamos, y mirar absolutamente todas las operaciones del reactor durante todos esos años. Por ejemplo, ahí se puede ver fácilmente que en el año 1965, en la segunda columna se ve que hay un número que es 161, y dice entonces que en el año 1965 el reactor operó 161 veces. ¿Y cuántos kilovatios hora consumió? Ahí está, 2703, y etcétera. Esta tarea había que hacerla año tras año. Eso fue una tarea terriblemente dispendiosa. Y bueno, esta tarea que después se hizo año tras año, ¿cierto? ¿Qué propósito tenía? Tenía el propósito de saber finalmente cuál era el inventario radioactivo que había en el combustible nuclear, y cuál era la actividad, con el propósito, digamos, de saber, digamos, qué teníamos qué elementos teníamos dentro del combustible, qué elementos radioactivos teníamos dentro del combustible nuclear, para obviamente poderlo sacar de la piscina y llevarlo a otro sitio especial, ¿ok? Bueno, ahí se tuvo que hacer una serie de documentación y estudios dispendiosos. Eso no fue tan fácil, fue largo el asunto ahí, ¿no? Pero ese combustible nuclear que salía de ahí, que salía del combustible de placas, del combustible altamente enriquecido, con el cual operaba inicialmente el reactor, ¿a dónde se iba a llevar? Ah, entonces fue necesario construir una piscina de decaimiento, y esta es la piscina de decaimiento que se construyó, se diseñó y se construyó. De tal manera que entonces se construyó un tanque de 2 metros de diámetro con una profundidad más o menos de 3,2 metros, y entonces este tanque se llenaba de agua. Esto es un tanque que estaba, digamos, bajo la superficie de la Tierra, de manera que entonces el combustible nuclear, todo el combustible nuclear de alto enriquecimiento, digamos, bajo ciertos procedimientos y ciertos protocolos, se pasaba de una piscina, de la piscina donde estaba inicialmente el reactor inicial, y se llevaba y se introducía dentro de esta piscina de caimiento, ¿ok? Ese fue un ejercicio que tuvimos que hacer. Cómo desarmar el combustible y sacarlo del reactor y llevarlo entonces a la piscina de caimiento. Ese fue un ejercicio que obviamente fue complicado, pero bueno, finalmente lo logramos, ¿ok? Miremos el nuevo combustible. El nuevo combustible, ¿qué es el nuevo combustible? Ya es un combustible que tiene un enriquecimiento por debajo del 20%. Es un combustible tipo triga, con un enriquecimiento del orden del 19,75%, ¿cierto? Ahí ven ustedes cómo es una barra combustible. O sea, el nuevo combustible tiene barra de forma cilíndrica. El combustible anterior tenía qué forma, tenía una forma de placas, ¿verdad? Y en este caso, ¿cómo es la parte interna de ese combustible? Bueno, la parte externa de la barra es esto es acero inoxidable 334, y en la parte interna ustedes están viendo ahí más o menos una línea, un cuadrito rojo. En el cuadrito rojo es donde está básicamente el combustible, prácticamente, ¿no? Que es un hidruro de circonio, ¿cierto? Digamos, con una aleación uranio con una aleación de hidruro de circonio de 1,65, ¿ok? Y en las partes externas más extremas, digamos, están unos cuadritos negros que obviamente son grafitos. Eso es simplemente para garantizar algo que técnicamente se conoce con el nombre de las reflexiones, digamos, axiales, reflector axial. Este combustible tiene la cualidad que, pues, digamos, refleja, también, digamos, tiene un reflector que es un reflector axial, ¿ok? Muy bien.
Esta es la forma del combustible, ¿verdad? De una barra de combustible. Igual que anteriormente. Recuerden ustedes que en las placas organizábamos un elemento de combustible con 10 placas. Aquí se organiza un elemento de combustible con 4 barras. Con 4 barras se arma un elemento de combustible. Una vez más, en la parte derecha está lo que llamamos la boquilla y en la parte izquierda está obviamente una vez más la barrita donde se soporta el elemento para colocarlo dentro del reactor. ¿Ok? Muy bien, ahí lentamente ven ustedes un proceso intermedio, un paso intermedio de cómo se fue ensamblando finalmente el elemento combustible hasta ensamblar finalmente entonces un elemento de 4 barras. Ahí tenemos, digamos, los dos elementos, digamos, combustibles. Está el de la niña tiene el combustible de placas, ¿cierto? Y el profesor, que es profesor de la niña, tiene entonces, digamos, el nuevo combustible, que es el combustible de barras. Se dan ustedes cuenta, digamos, de que prácticamente las dimensiones básicamente son exactamente las mismas. Y así deberían ser. Geométricamente las dimensiones deberían ser exactamente las mismas, ¿ok? Muy bien, ahí tenemos entonces los dos combustibles. El que tiene la niña fue el que se fue cambiado y el que tiene el profesor es el nuevo combustible triga. El del fondo, altamente enriquecido, el del profesor, digamos, bajo enriquecimiento. Una vez que tenemos entonces las barras, los elementos combustibles, entonces una vez más, ustedes se dan cuenta que ahí tenemos los elementos reflectores. Una vez más, los elementos reflectores, que es el grafito, es prácticamente, digamos, es la parte externa del núcleo. Y entonces, ¿cómo se fue llevando a crítico el reactor? Entonces, después de que se prepara un procedimiento, entonces obviamente ustedes se dan cuenta que paso a paso se van dando ustedes cuenta cómo se fueron colocando los elementos combustibles. Poco a poco se fueron llenando la parte interna hasta que finalmente, digamos, se llenó completamente la parte interna del reactor. ¿Ok? Ustedes ven la primera carga del combustible, que es el primer cuadrito de la parte superior, el primer elemento de combustible que se cargó tenía 155.25 gramos. Y a medida que íbamos cargando el elemento combustible de triga dentro del núcleo del reactor, finalmente llegamos en la parte final del cuadrito final, dice 2.567.56 gramos. Así se fue cargando, digamos, el combustible nuclear. ¿Ok? Ahí ustedes se dan cuenta que están los punticos negros otra vez. Los punticos negros son las barras de control. Y ustedes se dan cuenta que las barras de control que tienen los punticos negros son los primeros elementos que finalmente fueron ensamblados, obviamente, por cuestiones de seguridad, etcétera. ¿Ok? Ujú. Muy bien. Se fue, digamos, cómo fue paso a paso, cómo se fue ensamblando finalmente el reactor nuclear con el nuevo combustible. ¿Ok? Aquí tenemos digamos, la forma final, digamos, del combustible, cómo quedó ensamblado. Con gusto le doy respuesta a esa respuesta, a esa pregunta, a esa inquietud más adelante, ¿vale? Muy bien, entonces, en este momento tenemos entonces, digamos, la forma como quedó ensamblado finalmente el combustible nuclear, el nuevo reactor, el núcleo del nuevo reactor nuclear triga, ¿cierto? En rojo ustedes ven entonces ahí, por ejemplo, un elemento de combustible que está, digamos, ensamblado con 4 barras. ¿Cuánto uranio 235 hay en este nuevo núcleo? En este nuevo núcleo hay una masa crítica de 2.56 kilogramos, un poquito ligeramente mayor que la anterior, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos entonces las dos formas de los núcleos. Una vez más, así como ocurrió con el caso del comisionamiento, digamos, del reactor nuclear, por primera vez, la segunda vez, cuando ya tenemos combustible bajo enriquecimiento, entonces el 29 de agosto de 1997, finalmente le llevamos a crítico una vez más el reactor, pero con un nuevo combustible. Y una vez más, aquí están los doctores Whitmore, Unai Rasby y John Faiclot, que fueron, digamos, los científicos por parte de General Atomics, que, digamos, de la compañía General Atomics. Helmut Beck, el experto del organismo, no, para esta operación contamos nosotros con la asistencia del Organismo Internacional de Energía Atómica. Helmut Beck era, digamos, el veedor por parte del Organismo de la Energía Atómica, del Organismo Internacional de Energía Atómica. Helmut Beck se encargaba de revisar los procedimientos, de mirar todo desde el punto de vista de la compañía General Atomics y también nos revisaba a nosotros todo lo que teníamos desde el parte de vista, digamos, de Instituto de Asuntos Nucleares, ¿ok? Helmut Beck era prácticamente nuestro árbitro en este caso, ¿ok? Por parte nuestra estuvo Luis Álvaro Castiblanco, estuvo Hernán Vélez y estuvo mi persona, digamos, prácticamente en la comisionamiento. Una vez más, digamos, este acontecimiento para Colombia fue muy importante y una vez más los medios obviamente anunciaron esto en su momento oportuno. El Tiempo, por ejemplo, tituló esta operación como el reactor más moderno del mundo. ¿Ok? Muy bien, esto ocurrió entonces el 29 de agosto de 1997. ¿Ok? Muy bien, y ahí tenemos entonces un cuadro comparativo de los dos núcleos del reactor. Así fue como se instaló inicialmente el reactor y así fue finalmente como, digamos, el reactor, digamos, quedó el núcleo del nuevo reactor. ¿Ok? Ahí vemos entonces, digamos,
prácticamente, digamos, las similitudes, por ejemplo, en las partes externas son exactamente iguales. Lo único que cambió fue prácticamente la parte interna, básicamente, de la configuración. Se cambiaron placas por barras y se cambió entonces alto enriquecimiento por bajo enriquecimiento. Listo. Y bueno, tal vez algo que no he dicho en este momento, digamos, inicialmente el reactor con placas fue, digamos, comisionado a 10 kilovatios térmicos de potencia y ahora el nuevo reactor está comisionado digamos, para 100 kilovatios de potencias térmicos, pero generalmente, digamos, por restricciones o por, digamos, limitaciones, el reactor en este momento opera a 30 kilovatios térmicos, ¿ok? Ahí tenemos entonces el cambio de combustible de alto enriquecimiento a bajo enriquecimiento, ¿ok? Aquí están los dos desempeños, ¿verdad? Aquí tenemos las curvas, de alguna manera nos representan a nosotros los comportamientos que tienen los núcleos, ¿verdad? De tal manera que entonces en este caso tenemos entonces, digamos, los comportamientos, digamos, cómo se comportan, digamos, desde el punto de vista de lo que son los flujos, ¿verdad? Que es una propiedad importante para estos reactores. Y como ustedes se pueden dar cuenta, digamos, las curvas que representan ligeramente valores mayores son valores que obviamente corresponden tanto en la curva izquierda como en la curva derecha, los que dan valores ligeramente mayores corresponden obviamente con el valor del combustible triga, ¿cierto? O sea, desde el punto de vista de flujo, pues obviamente mejoró el tema. ¿Por qué desde el punto de vista del flujo mejoró el tema? Veamos rápidamente acá. Si ustedes observan, digamos, los punticos azules que hay en el núcleo del lado izquierdo, los punticos azules del lado derecho, ustedes observan que en el núcleo del lado izquierdo de placas no hay puntos azules en el interior del combustible, mientras que en el triga sí hay puntos azules en el combustible. Eso hace que obviamente el flujo sea mayor y obviamente, digamos, la eficiencia del núcleo o el rendimiento del núcleo sea bastante mejor o el desempeño sea bastante mejor, ¿ok? Muy bien, en algún momento nosotros pensábamos, ¿cierto? Y eso es una propuesta que se hizo, digamos, y estaba en estudio, ¿cierto? De operar el reactor nuclear con un combustible mixto, ¿cierto? Porque ya teníamos, obviamente, teníamos combustible triga y teníamos, obviamente, combustible de placas. Entonces, esa propuesta en algún momento se realizó, pero, digamos, desafortunadamente, lamentablemente, quedó solamente, digamos, como propuesta. Y bueno, ahí se hizo mucho estudio, mucho trabajo, ¿ok? Muy bien. Ahí tenemos entonces, digamos, la parte de modernización del reactor, ¿cierto? Digamos, se cambiaron algunos, digamos, componentes fundamentales del reactor y entre ellos inclusive, obviamente, el del combustible, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué desafíos tuvimos? ¿O qué problemas básicamente tuvimos, ¿no? Serios, ¿no? El primer desafío lo tuvimos con el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Resulta de que dentro del marco de la no proliferación de armas, el DOE, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, justamente en el año 1996, cuando nuestro proyecto estaba prácticamente casi terminando, le dio por sacar entonces, digamos, un comunicado que se lo llamaron el EIS 0218. ¿Y ese comunicado a qué referencia hacía? Ese comunicado hacía referencia de que ya los países tenían que, todos los países que tenían combustible que había de alto enriquecimiento, que había sido hecho en Estados Unidos, debería ser retornado a Estados Unidos. Y nosotros no nos salvábamos de eso, ¿ok? Entonces, esta fue una tarea adicional que nos surgió a nosotros, ¿verdad? Y aún más, para nosotros fue todavía mucho más grave el asunto. ¿Por qué fue más grave el asunto? Fue más grave el asunto porque no solamente nos dijeron que estábamos obligados a enviar el combustible por este decreto que sacaron ellos allá, sino que además nos condicionaron, nos dijeron, si ustedes no nos retornan el combustible altamente enriquecido, nosotros no les despachamos el combustible trigal de bajo enriquecimiento. Entonces se nos convirtió esto en una camisa de fuerza. Entonces, actividad que no teníamos, digamos, contemplada en nuestro cronograma de actividades, nos tocó entonces correr, nos tocó trabajar fuerte día y noche trabajando para darle cumplimiento al Departamento de Energía de los Estados Unidos, para que ellos finalmente se llevaran su combustible altamente enriquecido y nos pudieran entonces, digamos, enviar el combustible, digamos, el combustible altamente de bajo enriquecimiento. Este fue un ejercicio duro, duro que nos tocó hacer, que no lo habíamos contemplado, ¿ok? Después la respuesta las doy más adelante, digamos, ¿ok? Por favor, por ahora déjenme terminar la presentación y con gusto doy las respuestas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otro inconveniente tuvimos, además del Departamento de Energía de los Estados Unidos? Pues el principal de todos, el decreto 1682 del 27 de junio de 1997. Nadie se imaginaba a esta altura que, digamos, iban a liquidar el Instituto de Asuntos Nucleares, que iba a haber un decreto de presidencia, el decreto 1682 del 27 de junio de 1997 que liquidaba el instituto, ¿ok? Pues claro, todo esto entró en alarmas, ¿cierto? En este momento todo quedó en zozobra, todo el mundo quedó, digamos,
sin palabras, no sabíamos, no se sabía qué hacer, no sabíamos qué hacer con el proyecto, si finalmente podíamos seguir, no podíamos seguir. Desde la parte de la directiva nos decía, la parte de administración nos decían, por favor, ustedes no pueden hacer absolutamente nada más, porque ya hay un decreto ley que, digamos, dice que el instituto entró en liquidación. Y el proyecto todavía no estaba terminado, el proyecto todavía no estaba terminado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, hagamos una cosa, ¿no? Aquí había dos opciones. Le hacemos caso al decreto ley y le hacemos caso a la administración y no hacemos nada. O aceleramos, y porque digamos, nosotros éramos conscientes de que hay en estos casos, porque este decreto salió de un momento a otro, nosotros éramos conscientes de que había una etapa, digamos, digamos, de tiempo muerto, donde prácticamente, digamos, si teníamos que entrar a hacer, a terminar el proyecto, era ya o ya, porque si le damos tiempo, le damos largas, finalmente no íbamos a poder hacer. Ahí fue donde finalmente establecimos acuerdos inmediatamente con la gente de General Atomics. Habían actividades que iban a hacer, dijimos, dejemos esas actividades de por hacer, hagamos estrictamente lo necesario, pongamos a funcionar el reactor. Y fue así, que después del decreto que salió el 27 de junio, 2 meses después, corrimos y corrimos y corrimos en contra de viento y marea y finalmente pusimos el reactor a funcionar 2 meses después. Si le dábamos más tiempo, con seguridad esperábamos de que ese reactor nunca iba a ponerse a funcionar. Este decreto nos hizo correr mucho, nos hizo adelantar el proyecto, quitar un poco de cosas y finalmente sacar el asunto adelante en 2 meses, ¿ok? Muy bien. Como el decreto salió, no había nada que hacer, entonces prácticamente, digamos, el reactor, digamos, para liquidar el instituto había un plazo de 1 año y medio más o menos, ¿ok? 1 año y medio. El decreto salió en 1997 y para diciembre de 1998 no había ninguna actividad con el Instituto de Centros Nucleares. Bueno, entonces, ¿qué tocó hacer? Entonces, bueno, mientras finalmente llegaba el mes de diciembre, entonces nosotros seguimos operando el reactor hasta que finalmente, finalmente lo pudimos operar hasta el 31 de marzo de 1998. El 31 de marzo de 1998, finalmente nosotros hicimos la parada técnica oficialmente del reactor nuclear y entró, digamos, en una parada técnica, ¿cierto? Entonces ahí prácticamente todos salimos del instituto, el reactor quedó allá abandonado y nos fuimos, ¿ok? Listo, fue básicamente lo que pasó, ¿ok? Bueno, pasaron prácticamente 7 años, en donde finalmente se tomó la decisión de que había que volver a reactivar el reactor otra vez, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que empezar otra vez a reactivar el reactor. Entonces, volvimos otra vez al reactor nuclear, ¿cierto? Y 7 años después, entonces, volvimos otra vez y, digamos, hicimos un acta una vez más, ¿no? Digamos, en donde, digamos, reactivamos una vez más el reactor nuclear, 7 años después de que estaba quieto, ¿cierto? Ese ejercicio de tener un reactor nuclear parado durante 7 años y volverlo a echar adelante no fue absolutamente nada fácil, ¿cierto? Porque había ya muchos componentes dañados, etcétera, todo el cuento, ¿ok? Entonces fue un ejercicio que hicimos y finalmente lo logramos sacar también adelante. Ahí contamos con la ayuda de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, contamos con ya había autoridad reguladora en ese momento, ¿cierto? Se creó un comité ad hoc, ¿cierto? Y finalmente los funcionarios de Ingeominas. Y ahí está el acta donde finalmente por segunda vez se volvió a hacer, entonces se hizo un recomisionamiento, se volvió otra vez a hacer otra vez lo mismo que ya se había hecho 7 años atrás, ¿ok? Muy bien. Bueno, en concreto, ¿qué tenemos? En concreto tenemos finalmente que son muchas las cosas que afortunadamente se han venido haciendo con el reactor nuclear, ¿cierto? Son muchos años que lleva el reactor nuclear funcionando, de manera que entonces en este caso pues se han hecho muchas publicaciones. El instituto tiene una revista oficial que en su momento se conoció con la revista Nucleares. Ahí están absolutamente publicadas todas las actividades que hicieron con el reactor nuclear, ¿cierto? Y aquí estas publicaciones que estoy ilustrando aquí son publicaciones y hay más relacionadas única y exclusivamente, digamos, con el tema con el tema de qué, del cambio del combustible del reactor, ¿ok? Combustibles científicos. Agradecimientos. Aquí hubo mucha gente y muchos institutos que participaron. Por parte de Estados Unidos participó el Departamento de Energía de los Estados Unidos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, General Atomics, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge y la Asociación Nuclear Americana y el Laboratorio Nacional de Argón. Esas instituciones colaboraron mucho con el reactor nuclear.
No, ni más faltaba el que está de primeras, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, ni más faltaba, ¿cierto? Austria también colaboró mucho, ¿cierto? Con Alemania, en Darmstadt también se trabajó mucho, también se trabajó en ese momento con unos húngaros. Aquí en Latinoamérica se trabajó con Comisión de Energía Nacional, con la CONEA en Argentina, se trabajó también con el ININ en México, se trabajó con el IPEN también en Brasil, ¿ok? Estas son algunas de las entidades, digamos, que las que más nos colaboramos para poder sacar este proyecto adelante. Y tenemos una deuda de agradecimiento muy grande con ellos, ¿ok? Hablando de temas de agradecimientos, en lo personal, debo agradecerle, digamos, especialmente al doctor Luis Álvaro Castiblanco por su gran colaboración y gran apoyo para sacar este proyecto adelante, ¿ok? Él fue una persona, digamos, muy entusiasta y colaboradora para poder sacar este proyecto adelante, ¿ok? Bueno, por ahora, digamos, esto era lo que les quería contar. Disculpen un poquitico que me ha pasado el tiempo, pero bueno, son tantas cosas para contar en tan poquito tiempo que pues si me faltaba, es prácticamente difícil, digamos, ah, digamos, es difícil finalmente, digamos, resumir todo lo que hemos hecho básicamente durante tantos años, reducirlo prácticamente casi en menos de una hora. Ok, bueno, ahora sí, por favor. Entonces quedo abierto a las inquietudes o preguntas que hayan con relación a este tema, ¿ok? Claro que sí, profe. Primero que todo agradecerle. Me gustó mucho la presentación. Vemos también en los comentarios que a las personas les gustó mucho la presentación. Fue un gran resumen. La verdad fue un paralelo entre lo técnico y lo netamente reglamentario que la verdad no había visto nunca en mi vida un proyecto así similar. Profe, primero que todo agradecerle. Ahora iniciamos con las preguntas que dejaron las personas en el chat. Luis Guarín pregunta, ¿cuál fue la potencia nominal con que iba a operar el reactor desde sus inicios? Desde sus inicios, bueno, inicialmente 10 kilovatios, inicialmente 10 kilovatios, ¿ok? Inicialmente, digamos, inicialmente fue 10 kilovatios y gradualmente se le vino subiendo y bueno, el TICA opera 30 kilovatios con algunas restricciones, ¿ok? ¿Mm? Perfecto. Por acá nos preguntan, ¿qué más se le debería cambiar y actualizar al reactor para que se considere un reactor escuela? ¿Qué costo podría tener ese cambio? No, yo pienso que como está ya es más que suficiente, es decir, así, casi en las condiciones que está, prácticamente, pues yo pienso que ese es un reactor que cumple con esas condiciones tal cual está en este momento, ¿ok? Ujú. Por aquí también preguntan, ¿cuándo se estima que sea la próxima carga del reactor y entre qué márgenes de enriquecimiento se debería mover esa nueva recarga? Úpale, bueno, eh, inicialmente se estimó que prácticamente el tiempo de operación de de este reactor, operando, 30 años, ¿no? Así fue estipulado. Pero con esa para que ha tenido y como ahorita trabaja muy poco, entonces ese tiempo hay que reestimarlo y hay que extenderlo más, ¿ok? Pero inicialmente operación continua, 30 años. ¿Mm? Perfecto, profe, por aquí nos preguntan, ¿qué software usan para el cálculo de celda y de núcleo? ¿Las bases de datos nucleares están actualizadas? Utilizamos WIMS y Citation, ¿ok? Y están actualizadas, sí. Mm. Listo. Profe, por acá también preguntan, ¿cómo son los coeficientes de retroalimentación? ¿Los valores? Me imagino, sí, señor. Aquí tenemos unos, ¿no? Al menos tenemos el más importante, que es el coeficiente de temperatura, ¿no? Que está del orden de 9.3 por 10 a la menos 5 por grados centígrados, ¿no? Al menos de temperatura, ¿no? Hay otros que, pues bueno, porque es el que se estima generalmente más importante, ¿no? Pero, es decir, hay publicaciones, el que esté interesado le puede enviar el paper donde están calculados todos los coeficientes, ¿no? Pero el que por ahora que generalmente más interesa, digamos, es este, 9.3 por 10 a la menos 5 por grado centígrado. Perfecto. Profe, por aquí preguntan, ¿cuáles han sido las causas por las cuales la energía nuclear del país ha tenido el manejo tan ambiguo que ha presentado? ¿Podrían presentarse nuevamente estas situaciones? Wow, sí. Es decir, ustedes se dieron cuenta a través de la exposición que hubo un presidente que estuvo sentado en la consola de control del reactor nuclear, ¿verdad? ¿Mm? Ujú. De pronto recuerdan eso. O sea, el presidente Guillermo León Valencia estuvo sentado, ¿cierto? En la inauguración del reactor nuclear, ¿cierto? Y pasados los años, otro presidente no estuvo sentado, lo que hizo fue acabarlo, liquidarlo, ¿cierto? Entonces, no hay una política clara, ¿cierto?
Es decir, el tema nuclear en el país es una política de Estado. Mientras no sea una política de Estado, seguiremos igual, seguirá siendo ambigua, ¿ok? Profe, por acá preguntan, ¿se tiene registro de acceso a esa documentación inicial que se tuvo respecto al primer plan de manejo ambiental? De la primera, es decir, eh, lamentablemente el instituto entró en lo que llamamos liquidación, ¿verdad? ¿Mm? Y cuando se entra en una liquidación, todo el mundo entiende lo que es la palabra liquidación. Y allá en el instituto no fue la excepción. Allá también tomaron la palabra liquidación en el sentido estricto de la palabra. Y eso lo acabaron, no acabaron con el reactor porque el reactor afortunadamente tenía 3 anillos de seguridad, o si no también hubieran acabado con el reactor. Lo que pasó en la liquidación del Instituto de Asuntos Nucleares es una cosa aberrante, ¿ok? Afortunadamente el reactor nuclear logró sobrevivir, ¿cierto? Por esa razón. Listo. No sé, la pregunta otra vez me la recuerda, por favor. Si se puede acceder, yo creo, al primer plan de manejo Ya. ambiental. Ujú. Entonces, digamos, la documentación, digamos, con otros ocurrió algo especial. Hubo un momento en que, digamos, cuando estábamos en el tema de la operación, entró un famoso plan que llamaba el plan de calidad, ¿no? Entonces, en el plan de calidad, a nosotros, a todos los laboratorios que ven en el instituto, que eran 15 laboratorios, más o menos alrededor de 15 laboratorios en el instituto, nos exigieron que teníamos que entregar la documentación, que esa documentación tenía que ir a un sitio especial. Y nosotros dimos la batalla, la pelea para indicar que la documentación del reactor nuclear era una documentación muy especial, que no podía estar y no se podía dirigir esa documentación, no se podía llevar a ese sitio donde todo el mundo quería, donde que estuviera centralizada y acceso para todo el mundo. Finalmente, logramos, al menos la más importante, la logramos conservar, ¿cierto? Con alguna serie de inconvenientes logramos conservar, pero la otra documentación salió de la instalación. Y toda esa documentación que salió de la instalación, vaya a ver dónde está, por Dios. No, es que lo que ocurrió en el instituto fue un desastre, por Dios, ¿ok? O sea, yo pienso de la evaluación de la ambiental, yo pienso que de la evaluación ambiental, digamos que yo recuerde, sí, de este reactor, de estas condiciones, sí, porque cuando tuvimos que operar el reactor, tuvimos que conseguir una licencia ambiental, y para conseguir la licencia ambiental tuvimos que hacer todos los estudios. La actual sí debe estar, la actual sí debe estar. La del primer reactor, no, posible. Profe, esos documentos, ¿dónde se podrían encontrar o acceder de descargar? No, eso yo no creo que esté todavía digitalizado. Me cuentan a mí que el instituto tenía una biblioteca especializada en temas nucleares, ¿cierto? Y como eso quedó allá, digamos, eso quedó allá abandonado, que hubo un momento en que hubo una inundación y todo eso, y mucha de la documentación que el agua la volvió nada, ¿ok? Eso, pues, eso es un rumor de pasillo, pero eso fue lo que me comentaron, ¿no? No, es que es triste lo que pasó allá, ¿no? Bueno, increíble. Profe, Dios santo. Por último, profe, bueno, nos agradecen en el chat. Dicen que la presentación estuvo excelente. Gracias. Hay un comentario sobre Carlos, perdón, que dice Carlos, que dice que es muy triste ver que la política no está a la altura del conocimiento técnico. Y ya para cerrar, profe, la última pregunta es, ¿cómo ve usted el camino para la llegada de la energía nuclear en Colombia? Me imagino, pues a gran escala, producción eléctrica a una mayor escala. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese camino que hace falta, se está iniciando hasta ahora? Es decir, afortunadamente el país cuenta con un reactor nuclear, afortunadamente, ¿no? ¿Sí? Y yo pienso que eso ya es una ventaja, ¿no? No vamos a empezar de ceros. Segundo, yo pienso que en este momento hay un momento coyuntural que nunca lo vimos nosotros, nunca, desafortunadamente nunca lo vimos cuando trabajamos en el instituto, ¿cierto? Y ese momento coyuntural es ahora. Se pretende crear una ley nuclear, ¿cierto? Si en esa ley nuclear quedan digamos, los aspectos perfectamente definidos, perfectamente claros, podemos pensar que, digamos, que en el futuro de la energía nuclear en el país puede, digamos, empezar digamos, a dar un paso adelante, ¿ok? Digamos, esperemos que esta ley nuclear que se está tramitando en este momento, que se está trabajando en ella, digamos, cumpla esas expectativas, ¿ok? Digamos, eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero en mi opinión, debería, digamos, mientras no haya un instituto como el que había, un instituto de asuntos nucleares que centralizara todo el tema nuclear, digamos, es muy difícil empezar, digamos, otra vez, ¿no?
¿Por qué? Porque el Instituto ahorita es un inquilinato, allá hay de todo, hay laboratorio de todo, todo es un inquilinato, lamentablemente es así, tristemente así es decirlo, es ponerle unas palabras, ¿ok? Es necesario volver otra vez a retomar la línea del reactor nuclear antes de la liquidación, perdón, retomar la línea de la política nuclear antes de la liquidación, ¿ok? Es importante volver a, digamos, a darle fuerza política al tema, ¿ok? Listo, perfecto. Profe, agradecerle muchísimo por la participación de parte de IEEE y pues de Ruta N y todas estas iniciativas con sus nodos especializados. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Agradecemos de nuevo muchísimo la presentación, muy interesante el tema y pues las conclusiones también estuvieron a la altura de la calidad de la presentación. Muchísimas gracias, profe, y muchísimas gracias a todas las personas que participaron. No, ustedes muy amables y gracias por la invitación, ¿ok? Bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad para el próximo webinar. La publicidad va a llegar al correo con el que se inscribieron y esperamos contar con ustedes en la próxima semana con la siguiente temática. Muchísimas gracias, profe. Estamos hablando en una próxima oportunidad y muchas gracias a todos los asistentes. Que estén muy bien. Bueno, gracias, muy amables. Gracias, hasta luego. Chao.